Veamos ahora algunas de las aplicaciones generales que podemos darle a los aceites esenciales. Y para ello os voy a contar mi propia experiencia y los roll-ons que voy rellenando una y otra vez para mi familia. En primer lugar, el sistema respiratorio. Además es algo por lo que me preguntan muchísimas madres, ¿no? Porque ya sabéis que eso que se dice, que los mocos llegan en septiembre y se van en julio, pues si te digo que puedes cortarlos casi de raíz desde la primera velilla que empieza a asomar, ¿qué te parece? A mí me parece casi que un milagro que mis peques empiecen, ya os digo, a moquear y les aplique su roloncito de aceites esenciales y al día o los 2 días estén nuevos. Esto es también porque desde la aromaterapia podemos adoptar un enfoque totalmente preventivo y empezar a acompañar el cuerpo desde los primeros síntomas, las primeras señales. El cuerpo da muchas señales antes de enfermar de verdad. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ir en automático, a ir corriendo desde la mente, desde el hacer, y no llegamos a abordar la salud, los aspectos de salud, hasta que ya estamos fatal. En este caso, sí que vamos a ir observando siempre qué señales está dando nuestro cuerpo. En el caso de mis niños, por ejemplo, cuando ellos empiezan a estar pues un poco más penosillos o empiezan a moquear un poquito, ahí yo ya empiezo a abordar el tema del sistema respiratorio junto con el sistema inmune. Para ello os voy a hablar de algunos aceites esenciales que para mí son indispensables. En primer lugar tengo el rolón Mocos Fuera, que se compone o que hago con 3 botecitos de aceites esenciales. El primero es una sinergia. ¿Y qué es una sinergia? Es una mezcla de aceites esenciales que todos tienen propiedades en común. En este caso son propiedades afines al sistema respiratorio. Estos aceites son ciprés, pino, los eucaliptos, que son varios, el mirto, el lavandín. Esta mezcla se llama RC y ya os digo que es un indispensable en casa para todo lo relacionado con el sistema respiratorio. Además, este rolón, además de utilizar RC, le añado incienso y limón. Cuando empiezan a tener el mínimo síntoma de moqueillo, como os digo, ese rolón lo vamos a aplicar en el lóbulo de la oreja y en las mandíbulas, también en la nuca. Y vamos a ponerle la intención además de que esos mocos vayan saliendo fuera. Y de verdad que se nota muchísimo. Además, ese rolón lo podemos utilizar para aliviar la congestión, poniéndolo por aquí encima, o para aliviar la tos o la carraspera o las molestias respiratorias, aplicándolas en la zona en la que necesiten o veamos que necesitan atención. Y a su vez abordo siempre el sistema inmune. ¿Por qué? Porque si están moqueando o están teniendo tos o lo que sea, es una señal de que sus defensas se están viendo un poquito comprometidas. Entonces vamos a reforzar ahí. Y para ello hay una sinergia de verdad que es maravillosa que se llama Thieves. Thieves significa ladrones en inglés y su nombre viene en honor a una leyenda que cuenta que en la época de la peste había unos ladrones que se ungían con unos aceites que ellos mismos se preparaban para entrar en las morgues y robarle a los moribundos o a los muertos sin ellos contagiarse. Cuando finalmente cogieron a estos ladrones, les rebajaron la condena a cambio de la receta de ese ungüento que se estaban poniendo. Y Gary Young, que es el fundador de esta marca de Young Living, él estuvo estudiando aromaterapia alrededor de todo el mundo. Se le dice, de hecho, el padre de la aromaterapia moderna porque ha aunado las diferentes vertientes de aromaterapia, pues la francesa, la inglesa, en el pueblo tibetano, también con los Lakota. Entonces, aúna en su forma de ver la aromaterapia un montón de vertientes diferentes. Pues en su estudio por las bibliotecas nacionales de todo el mundo dio con esta receta tan antigua y la trasladó a esta mezcla de aceites esenciales que se llama Thieves, como os digo, y que lleva, entre otras, eucalipto, romero, canela. Pues son un limón también, unos aceites que ayudan muchísimo a combatir cualquier ataque externo que tengamos en el cuerpo. Si lo hacemos, ya os digo, de manera preventiva al inicio de cualquier síntoma, esto se nota muchísimo.
Entonces, ¿dónde vamos a aplicar el rolón de defensas que lleva Thieves y también incienso y limón, que son ambos estimulantes también del sistema inmune? Lo vamos a aplicar en la columna vertebral. ¿Por qué? Porque en este lugar es donde se alojan la mayoría de patógenos y bueno, también sale de ahí pues todo el sistema nervioso central. Entonces, vamos a aplicar este rolón en la columna. También podemos aplicarlo directamente en las carótidas porque de ahí ya sabéis que se va a bombear a todo el cuerpo rápidamente al pasar al torrente sanguíneo. O directamente lo podemos aplicar en las zonas de pulso o en las manos y hacer la copa o la inhalación. Esto podemos hacerlo también, el rolón de defensas lo podemos aplicar de manera preventiva para dar una estimulación al sistema inmune pues antes del inicio de cole, en cambios de estación o, como os digo, al inicio de los síntomas en general de cualquier tipo de malestar, cada vez que sintamos que el cuerpo necesita un empujoncito. A nivel preventivo, con 2 o 3 veces al día es suficiente. Y a nivel de tratamiento sí que podemos utilizarlo pues las veces que necesitemos, siempre y cuando la dilución sea la adecuada. Ya sabéis que las tablas de diluciones y todo, bueno, porque esto es mucho más extenso, os las proporciono una vez que os iniciáis en la aromaterapia de mi mano o de alguien de la comunidad. Otra cosa que suelo hacer cuando hay indicios de virus en el ambiente, bacterias, etc., además de aplicarle su roloncito, es difundir en el difusor, como os he enseñado antes, algunos aceites que tengan propiedades limpiadoras, como pueden ser Thieves o puede ser también Purification. Purification es una sinergia que, bueno, su propio nombre lo dice, purificación, no solo elimina los malos olores, matando las bacterias que dan mal olor a la cocina, por ejemplo, o al cuarto de baño, sino que también elimina pues todo tipo de bacterias en el ambiente para evitar que se propaguen. Además, es un aceite que también es afín al sistema respiratorio, con lo cual, ante una tos que no sabemos bien si tiene un componente alérgico o es una tos seca o una tos productiva, cuando no sabemos muy bien cómo abordarla, podemos combinar Purification con RC en el difusor y ya veréis cómo se nota y cómo alivia y cómo despeja el sistema respiratorio y el ambiente. En el caso del sistema digestivo, afortunadamente mis niños no suelen tener mucho problema, pero yo en algunos momentos sí que me paso o como algo que es más inflamatorio o que me sienta peor, y entonces también llevo un roloncito que tenga propiedades calmantes o afines al sistema respiratorio. También tenemos una sinergia que se llama DJs, que aborda o que abarca prácticamente todas las situaciones que puedan comprometer al sistema digestivo, como por ejemplo la pesadez estomacal, las náuseas, los ardores, el estreñimiento, la diarrea, bueno, pues todo esto relacionado con el sistema digestivo. Con DJs lo cubres todo. Además, a mí me gusta combinarlo con menta, que es un aceite que alivia mucho el tema digestivo, también las náuseas, por ejemplo en viajes, si tus peques se marean, difundir menta o ponerla directamente en el cinturón de seguridad o en un palillo de la ropa, por ejemplo, una pinza, el oler la menta va a aliviar muchísimo y evitar que se mareen. Y también otro aceite esencial que a mí me encanta para el sistema digestivo es la copaiba. La copaiba no se conoce tanto, pero es un aceite que se extrae de un árbol brasileño, la Copaiba reticulata. Tiene propiedades antiinflamatorias, sedativas, ayuda muchísimo también con los miedos, bueno, abarca tantas posibilidades que para el sistema digestivo nos ayuda mucho, porque hay veces que esos gases o esa inflamación tiene un componente también emocional. Con lo cual, si mezclamos DJs, menta y copaiba, tenemos éxito asegurado. En el caso de ardores, por ejemplo, si estás embarazada, recuerda que la dilución para embarazada es diferente, es mucho más conservadora, por así decirlo, pero va a ser igualmente eficaz porque en el embarazo la piel se vuelve mucho más permeable, los poros están más dilatados porque también la temperatura corporal aumenta, entonces no vas a necesitar muchas gotas. Si te pasas de gotas te va a irritar incluso, entonces con muy poquitas gotas
2 gotas por 5 mililitros es más que de sobra, o incluso una por 5 mililitros mejor. Bueno, pues con nuestra dilución, esto es un rolón de 5 mililitros, por ejemplo, podemos añadir una gotita y el resto aceite vegetal en el caso de embarazo. En el caso de los niños pues va a ir variando en función de la edad, y podemos aplicarlo desde la boca del estómago hasta la garganta. Otro punto también muy útil para abordar náuseas en el embarazo es este de aquí, pero lo vamos a hacer solamente cuando hayamos pasado la semana 37, porque es un punto también de estimulación al parto. Pero también tenemos otro punto que no es de estimulación al parto y también nos va a ayudar muchísimo a aliviar las náuseas, ya os digo, no solo en el embarazo, sino en cualquier situación, y es unos 3 dedos por debajo de la muñeca, aquí. Es un punto de acupresión en el que podemos aplicar nuestro aceite esencial y después hacer presión durante unos minutos, en este punto y en este. Otro truquito para el sistema digestivo es aplicar los aceites esenciales en un sentido o en otro en función de lo que queramos conseguir. Un truquito. Si lo que queremos es adelantar o acelerar el ritmo del sistema digestivo porque tengamos un estreñimiento, por ejemplo, vamos a aplicar el aceite esencial en sentido de las agujas del reloj. Si por el contrario lo que queremos es retrasar un poco porque tengamos la barriga un poco suelta, por ejemplo, vamos a hacerlo en sentido opuesto a las agujas del reloj. Y si lo que tenemos es un malestar general en el abdomen, puede ser por una indigestión o incluso por cólicos menstruales, directamente vamos a aplicar el aceite esencial en la barriguita, en la boca del estómago o en el vientre bajo, en la zona en la que sintamos que necesitamos ese extra de mimos, y vamos a aplicar el aceite esencial. Después podemos también aplicar un poquito de calor, pero normalmente solo con el rolón es suficiente. Si vamos a añadir menta a nuestro rolón de DJs y Copaiba para el sistema digestivo, recuerda que las personas con hipertensión no deben utilizar este aceite esencial, ni tampoco los menores de 3 años. Otra aplicación muy frecuente es el sistema muscular o el sistema nervioso. Yo suelo padecer muchísimo de cuello, de dolores de cabeza por el exceso de carga, de tensión, de actividad al final, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para aliviar esas contracturas o ese malestar muscular que podamos tener incluso después de haber hecho deporte o haber hecho algún esfuerzo físico en el que nos queden agujetas o simplemente cargazón muscular? Para eso también tenemos una sinergia que es maravillosa, que se llama Blue Relief, alivio azul. Lo de azul viene porque lleva manzanilla alemana, que la manzanilla, la flor es blanca, pero su aceite esencial es azul por el camazuleno, un componente químico que tiene muchísimas propiedades relajantes y antiinflamatorias. También podemos combinar Blue Relief con menta y Copaiba porque son unos aceites que son antiinflamatorios y analgésicos. La menta, recuerda evitarla en hipertensión y peques de menos de 3 años. Pero si no es tu caso, es increíble lo que te puede aliviar la menta para un dolor de cabeza, para una congestión, un malestar. Tiene muchísimos usos la menta, ¿vale? Entonces, ese roloncito con Blue Relief, menta y Copaiba, ¿dónde lo vamos a aplicar? Pues directamente en la zona que necesite esa atención. Si se te ha cogido una contractura o una tensión en el cuello, por ejemplo, pues vamos a aplicarlo directamente en esta zona. Si lo que tienes es la cabeza muy cargada, pues directamente, os lo voy a enseñar, vamos a aplicarlo en las sienes, en la frente o en la nuca. También podemos aplicarlo en la mano y hacer inhalaciones porque esas moléculas, como os digo, van a llegar al cerebro y también nos van a ayudar a bajar mucho esos síntomas. Y también esa mezcla, tanto Blue Relief como menta, Copaiba, lavanda incluso, podemos aplicarla en masaje con un gel de aloe vera o con un aceite vegetal directamente. Si tenemos cargazón pues en los gemelos, por ejemplo, en la espalda, pues podemos directamente diluir un poquito en la mano y hacernos un masajito por todo el cuerpo o en la zona en la que necesitemos atención. También para las piernas cansadas, los pies doloridos después de un día entero pues en la calle, por ejemplo, o con tacones. Un masajito en los pies con gel de aloe vera fresquito y una gotita o dos de Blue Relief o de lavanda, de menta, Copaiba, te va a aliviar muchísimo.
En cuanto al sistema nervioso, es también muy importante tenerlo siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque un sistema nervioso desregulado va a hacer que estemos en alerta, que tengamos el sistema simpático activado, que es el de lucha, huida, reacción, y nos va a tener siempre a la defensiva. Entonces el cuerpo va a entender que estamos en peligro, va a elevar el cortisol, va a elevar la respuesta inflamatoria del cuerpo y eso nos va a predisponer a enfermedades, a dormir mal, a que nos baje nuestro sistema inmune. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener el sistema nervioso bien regulado y activar más el parasimpático, que es el de la confianza, la relajación, el dejar hacer la respuesta inconsciente del cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mirad, la respiración es un método de siempre probado y muy eficaz para activar el parasimpático y para regular pues esa aceleración o esa respuesta más reactiva, ¿no? del sistema nervioso. Y además podemos acentuarla muchísimo más con aceites esenciales que tengan propiedades relajantes. La lavanda, el incienso, la copaíba, la manzanilla, el cedro, todos estos tienen propiedades muy relajantes, sedativas, el ylang ylang, por ejemplo, también. O tenemos mezclas que están hechas expresamente para el sistema nervioso, como Stress Away, que lleva cedro, vainilla, ocotea, lavanda, lima. Es una sinergia que le gusta a casi todo el mundo por su olor entre ácido y dulce y cítrico. A mí me recuerda al pica pica de cuando era pequeña, entre ese dulce y ácido, y es tremendamente relajante. Nos puede servir para un estado de nerviosismo, de agitación, para nuestros peques cuando están demasiado enérgicos, para calmar una rabieta, ayudarlos a dormir, también nosotros para conciliar el sueño, y podemos utilizarlo, como os digo, haciendo la copa en un roloncito. A mí me encanta combinarlo, por ejemplo, con lavanda y con incienso, en las carótidas, detrás de las orejas a la hora de dormir, en las muñequitas, pues si estamos, por ejemplo, muy nerviosos y notamos ese pellizco en el pecho o en la boca del estómago, pues también es muy bueno enseñarles a los niños dónde están sintiendo esa emoción, o nosotros, ¿no? Nosotras, dónde estamos sintiendo esa emoción y aplicarlo en ese punto. Como puedes estar intuyendo, todos los aceites esenciales se pueden utilizar no solo para el uso físico, aliviar un malestar o una sintomatología determinada, sino también para calmar nuestras emociones y ayudarnos a regularlas. Esto me parece particularmente útil en el caso de nuestros peques. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando desde muy pequeñitos a ser conscientes de sus emociones, a identificar qué emoción les está desbordando en un momento dado y también a ser capaces de autorregularse. No se trata de eliminar una emoción, como por ejemplo puede ser la tristeza o la rabia, sino de acompañarla y regularla para evitar que esa emoción nos esté controlando. Igualmente es súper útil este recurso para una embarazada en un momento de vulnerabilidad, o una madre o un padre en el momento de que estamos sintiendo que vamos a estallar porque estamos ya súper cargados y saturados, para evitar llegar a ese estallido, a perder la paciencia y enseñarles a nuestros hijos desde esa modulación, desde ese ejemplo, que también sentimos, que también experimentamos rabia, confusión, enfado, tristeza, pero que nos hacemos cargo como adultos responsables de nuestras emociones. En todos los casos, peques y mayores, el gesto más rápido que podemos hacer para regular esas emociones es el de la inhalación. Es algo instantáneo que nos va a ayudar muchísimo. E igualmente podemos enseñar a nuestros peques, o integrarlas nosotros, algunas herramientas de respiración, algunas técnicas que nos ayuden a parar, a conectar y a continuar en la vorágine del día a día, ¿no? Alguna técnica muy sencilla, por ejemplo, puede ser aplicar el aceite esencial en la mano o también en las carótidas para que esas moléculas también hagan efecto a nivel de sintomatología física, ¿vale? Pero estamos hablando ahora de la respiración. Podemos aplicarnos ese aceite en la mano e inhalar, imaginarnos que tenemos un reloj dividido en 4 secciones y en la primera sección
inhalar durante 4 segundos, retener 4 segundos, exhalar 4 segundos y retener 4 segundos. Esta técnica es muy sencilla. Los niños, si no quieren retener, pues pueden hacerla directamente. Inhalo 4, exhalo 4, inhalo 4, exhalo 4. Y les va a ayudar muchísimo y nos va a ayudar a nosotros también a regular de una forma muy rápida. Antes de continuar, quiero hacer hincapié en la importancia de la calidad. Como aromaterapeuta profesional, he probado muchas marcas de aceites esenciales de herbolarios, farmacias o incluso de Amazon. Y sin duda alguna, me quedo con la marca con la que actualmente trabajo, que es Young Living. Young Living tiene un fuerte compromiso con la calidad y te voy a dar algunos motivos por los que los he elegido. Te voy a contar cuáles son mis aceites esenciales favoritos para la gestión emocional. Vamos a empezar por esa apatía o esa falta de alegría que a veces tenemos y vamos a conectar con la alegría. Para ello, los aceites que a mí más me gustan y que hay mucha evidencia científica al respecto son los cítricos. La naranja, el limón, la mandarina, la bergamota son aceites que nos ayudan a conectar con la alegría. Todos ellos, si te fijas, son frutos que han crecido, ¿no? Que se han nutrido de la energía del sol. Y no hay una energía que nos llene de más vitalidad que esta del sol. Entonces, al estar inhalando un aceite esencial cítrico o al estar poniéndonoslo en nuestro cuerpo, estamos de alguna forma también recibiendo esa vitalidad y esa energía que nos da el sol. En cuanto a la tristeza, no estamos buscando eliminar esa sensación y sustituirla de repente por una alegría exagerada, pero sí que podemos acompañarla y hacer que colocarla en algún lugar del cuerpo para que no nos desborde y que podamos sobrellevarla. Esto con nuestros niños es también muy útil porque no se trata, ya os digo, de sustituir, sino de validar sus emociones y validar también nuestras emociones. Es un aprendizaje muy bonito que necesitamos hacer todos cuanto antes. Bueno, pues en el caso de la tristeza, hay aceites esenciales que nos ayudan a sentirnos protegidos, acompañados y a regular un poquito esa sensación. Por ejemplo, RC te puede sorprender porque es una sinergia, como os he contado antes, para regular el sistema respiratorio, pero también es una mezcla de aceites esenciales que trabaja a nivel de elemento metal, que es el pulmón. En el pulmón, según la medicina tradicional china, es donde se aloja la tristeza, la pena o emociones bloqueadas. Entonces, si estamos con esta tristeza, que tenemos el pecho encogido, que nos cuesta trabajo incluso sentir, aplicarnos RC en el pecho, hacer inhalaciones, nos va a ayudar a desbloquear un poquito, incluso a romper, a llorar si lo necesitamos, y también a sentirnos arropados. Lo podemos combinar con incienso, por ejemplo, que es un aceite que nos ayuda a conectar con nuestro interior y que además tiene propiedades a nivel químico que nos ayudan a regular la depresión o la tristeza profunda. Si tenemos la sensación de que se nos ha quedado una emoción sin digerir, que nos está costando trabajo integrar una situación nueva, podemos utilizar ese aceite esencial del que hablé antes, que nos ayuda a regular el sistema digestivo, que es DJICE. DJICE nos va a ayudar a relajar esa sensación y a aceptar esa nueva situación o ese cambio o esa emoción que nos está costando trabajo integrar. También tenemos el aceite esencial de menta, que es un aceite que nos ayuda a salir de un estado de shock o de un aletargamiento o incluso de una situación o una emoción de rechazo ante cosas nuevas. Cuando nos cuesta trabajo probar cosas nuevas, por ejemplo, los peques, ¿no? El probar algo, un sabor nuevo o una situación, un cambio. Cuando a los peques les cuesta trabajo afrontar cambios nuevos, podemos ayudarles con el aceite esencial de menta, con un protocolo, poniéndoles el aceitito para que lo huelan o directamente en la boca del estómago, que es donde se suelen acumular esas sensaciones no digeridas. En cuanto a la rabia o la frustración, a mis peques les ayuda muchísimo Stress Away. Pero también el limón para mí es un reset emocional maravilloso. Os puedo contar una historia personal
Y es que cuando yo empecé a utilizar los aceites esenciales de Young Living, a través del kit de inicio, del que os hablaré en otro momento, mi peque, mi niño que ahora tiene 9 años, en su día tenía 4, estaba pues atascado en un bucle de frustración y enfado muy grande. Y yo acababa de recibir mi kit de inicio y ya estaba dentro de una comunidad que se llama Amor Infinito y me sentí pues bloqueada en ese momento y pedí ayuda. Escribí preguntando por algún aceite que me ayudara, que todavía no tenía ningún rolón hecho, ni ninguna bruma, ni nada de nada. Tenía los aceites ahí y no sabía qué hacer con ellos. Y me contestó una psicóloga contándome que ella había llegado a llorar de la emoción al ofrecerle un aceite esencial de limón a un niño que en ese caso tenía autismo profundo y que ella llegó a llorar de la emoción, como digo, al ver que ese niño se regulaba solo oliendo el aceite esencial de limón. Fijaros qué potente, ¿no? Entonces yo quise probar y le di a oler ese aceite a mi niño, que en ese momento estaba súper enfadado. La respuesta que tuvo al oler ese aceite fue de... ostras, le dije, a ver, ¿a qué huele esto? Y se lo di a oler, ¿no? Y rápidamente me dijo, a limón. Se le cambió la cara y le pregunté, ¿te gusta? ¿Quieres olerlo otra vez? Sí, mamá. Lo olió varias veces y cambió por completo el chip. Y empezamos a jugar y seguimos pues como si nada hubiera pasado. Ese momento fue tan potente que ahí hizo un anclaje y cada vez que se siente frustrado, enfadado o desregulado, muy abrumado, él solito acude al aceite esencial de limón. Esto es un anclaje sensorial y para mí es un regalazo poder enseñarles a nuestros niños a, primero, identificar esa emoción, sentir en el cuerpo dónde la están experimentando y acudir al aceite esencial que necesitan en ese momento. Aplicárselo, hacer la copa, respirar, conectar con esa emoción y aflojarla. Pero quizás estoy hablando mucho de peques y no quiero pasar por alto que al final, como mamás y papás, estamos siendo su referente y tenemos que enseñarles a modular y a regular sus emociones desde el ejemplo. Quiero que pienses en esas situaciones o en esos días largos en los que desde que te levantas has empezado el día desde las prisas, la exigencia, la queja. Te has encontrado con un atasco y has llegado tarde al trabajo. En el trabajo el jefe o la jefa te ha hablado mal. Cuando has llegado a la hora de la comida con muchísima hambre, te has dado cuenta de que se te ha derramado el tupper y no puedes disfrutar de esa comida como a ti te hubiera gustado. Pasas el día acelerada, llena de rabia y frustración, y cuando llegas a casa te encuentras un montón de juguetes por medio, que tus peques tienen mucha hambre, quieren teta, quieren comer, se están peleando, ya no puedes más y de repente estallas con quien menos culpa tiene. Rebobinamos y empezamos el día desde la calma y la conexión. Empezamos el día en vez de mirando ya el móvil y atendiendo a peticiones, mensajes, estímulo, estímulo, estímulo. Vamos a empezar el día con una afirmación positiva. Cogiendo un aceite, el que hayamos elegido, podemos elegir un protocolo para nosotras, para trabajarnos una creencia desde una afirmación positiva, o simplemente elegir al azar, que suele sorprendernos mucho, y hacer una inhalación, conectando con nuestro corazón, con el presente, con la calma. Y llevamos ese aceite con nosotras, para que en el momento en el que vamos a saltar, y va a saltar ese automático de queja, de rabia, de aceleración, de estrés, vamos a sacar nuestro aceite y vamos a repetir esa afirmación. Y cada vez que vayamos notando esa aceleración, vamos a parar y son solo unos segundos en los que vamos a regular, modular, relajar nuestro sistema nervioso. Y cuando lleguemos a casa, vamos a dejar el móvil aparcado y vamos a conectar con nuestros peques. Vamos a, lo primero, sentir cómo están, cómo estamos nosotros, nosotras, qué necesita la familia en ese momento, y vamos a encender nuestro difusor. Podemos hacerles partícipes. Podemos elegir entre todos algo que abrace esas necesidades o esa situación en la familia, en ese momento concreto. Y ya verás cómo cambia la situación, cómo cambia tu día y cómo afrontas ese tiempo con tus peques de una manera mucho más relajada desde la conexión y la calma.
Y después, a la hora de dormir, pues vamos a elegir aceites que nos ayuden a dormir mejor, a soltar esa tensión acumulada durante el día. Y yo recuerdo en mi época de lactancia, que han sido 3 y han sido muchos años seguidos, que dormía poco, pero dormía bien y sentía que había descansado. Porque los aceites esenciales, como la lavanda, estrés away, incienso, copaíba, la naranja, el cedro, la manzanilla, bueno, hay muchísimos, nos ayudan a dormir profundo, a llegar a esa fase de sueño profundo y a descansar. Entonces, estamos levantándonos menos cansadas. Estamos regulando nuestro sistema nervioso desde el primer momento. Fíjate cómo cambia la situación con un gesto tan sencillo. Se trata al final de poner conciencia y de vincular una afirmación con un aceite con unas propiedades X para lo que tú necesites y con una afirmación y con la respiración. Te digo yo de verdad que cambia mucho y que les estamos enseñando a nuestros peques que estamos teniendo conciencia de cómo nos sentimos y qué necesitamos y que estamos cuidando a toda la familia con un recurso natural súper sencillo y súper beneficioso para todos. En el caso del embarazo, no solo te van a ayudar los aceites esenciales para tus clases de hipnoparto, para relajarte y para llegar al parto con una herramienta más que te va a ayudar muchísimo, por supuesto, a conectar contigo y a volver a esa mamífera que tú eres para que el parto fluya como tiene que fluir. Además de esto, vas a encontrar una herramienta para aliviar todo tipo de sintomatología habitual en el embarazo y también en el parto. Te puedo contar mi experiencia en el último embarazo, el de mi chiquitillo Samuel, en el que tuve los aceites esenciales desde el primer momento. Los utilicé para aliviar las náuseas, el agotamiento físico, las bajadas de tensión, que yo tengo la tensión muy baja, y bueno, hubo una parte del embarazo en el que pilló el verano y las temperaturas eran elevadísimas, tenía que ir tirando de 2 niños pequeños y cuando yo sentía esa bajada de tensión directamente me aplicaba mis aceites con menta y romero o RC, que también nos ayuda a elevar un poquito a refrescar el cuerpo, ¿no? y a elevar un poquito esa tensión y me ayudaban muchísimo, mucho. También me ayudaron en el sistema digestivo, en los calambres en las piernas. Luego, a nivel de cuidado facial, esto es muy importante, no solo en el embarazo, sino en toda la vida de todas las personas, pero en el embarazo empiezan a decirte pues, que no te puedes poner cremas, que no te puedes poner desodorante, que cuidado con el champú. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un montón de productos tóxicos que pasan al torrente sanguíneo y por ende también a la placenta y al bebé. Es fundamental que en el embarazo tengamos mucha conciencia de los productos tóxicos, químicos sintéticos que nos ponemos en el cuerpo porque estamos protegiendo a nuestro bebé. Pero después del embarazo y del parto también tenemos que cuidarnos nosotras, porque tenemos que ser muy conscientes de lo que nos estamos poniendo en el cuerpo porque está afectando a nuestra salud hormonal y por tanto a nuestra salud en general. Entonces los aceites esenciales también te pueden ayudar a elaborar tus propios cosméticos como tu desodorante natural, tu sérum facial, el sérum para el pelo, la crema antiestrías. Te lo puedes hacer tú todo con 2 o 3 aceites esenciales, aceite vegetal o gel de aloe vera y hacerte tus propios cosméticos. También me ayudaron muchísimo a conciliar el sueño, a dormir mejor, a regular ese vaivén emocional, esa montaña rusa en la que las hormonas juegan un papel que, bueno, algunas veces nos juegan malas pasadas, y a permanecer en mi centro, a mantener la confianza. Hice un anclaje sensorial con una técnica de hipnoparto para gestionar pues los miedos, el mal humor en el momento del parto, la confianza, la conexión conmigo y con mi bebé. Y os puedo decir que fue el parto en el que más conectada he estado conmigo misma, en el que más presente he estado. He podido regular y notar cada contracción y cada sensación, cada movimiento interno en mi cuerpo
y lo viví con muchísima plenitud y mucha confianza. Además también me ayudaron pues, en los momentos de dolor, en las contracciones más fuertes, en ese momento de agitación en el que ya sabes que el bebé está muy cerca y necesitas pues regularte. También hice inhalaciones con ylang ylang. Me ayudaron también a que la expulsión de la placenta fuera más llevadera, por así decirlo. Me ayudaron también en la subida de la leche, en esas 24-48 horas después del parto. Bueno, os puedo contar muchísimas situaciones, pero me gustaría que las vivierais por vosotras mismas y que os dejarais acompañar. En este caso, no solo por mi experiencia personal, sino también por la formación que tengo como aromaterapeuta y especializada en embarazo, parto y crianza. Te puedo ayudar mucho a que tu embarazo pues sea mucho más llevadero, que lo vivas desde la conexión y la confianza, que trabajes esos bloqueos que puedan estar aflorando y que luego puedas acompañar a tu bebé desde los primeros síntomas en los que haya cólicos, molestias, irritación del sistema nervioso, también puedes ayudarle. Y luego pues en toda su vida, ¿no? Desde esos primeros mojitos, esas primeras tosecillas, hasta sus rabietas y bueno, pues todo esto que os he contado a nivel emocional. Una etapa de la maternidad que creo que merece una mención especial es el posparto. Todo el mundo nos habla de la dificultad del parto, del embarazo, pero pocas personas hablan de verdad de la crudeza que puede llegar a tener el posparto. Porque esa mamá ya no es la persona que era antes. Ahora tiene que reinventarse, volver a conectar con su esencia y desde ahí volver a forjar una nueva persona que es, ¿no? Desde esa mamá en la que se ha convertido. Además, se tiene que enfrentar a ese vaivén de hormonas, de emociones, esa montaña rusa, y desde ese agotamiento y esa extenuación a la que muchas veces llegamos, estar completamente disponible en cuerpo y alma para esa nueva criatura que depende por completo de ti. Para todo esto, también siento que ayudan mucho los aceites esenciales. Por ejemplo, en ese momento en el que te sientes tan desbordada, que no sabes ni quién eres, ponerte un aceite esencial de incienso y conectar de nuevo contigo, con tu interior, con tu esencia, te va a ayudar mucho a ir poco a poco construyendo, ¿no? Esa nueva mamá en la que te has convertido. La lavanda, la naranja, la mandarina, la copaíba son aceites que ayudan mucho a regular esas emociones y esa montaña rusa en la que nos encontramos, ¿no? Tengo muchas mamás a las que he acompañado, que recuerdo una de ellas que me contaba que se encerraba en el cuarto de baño y se ponía su difusor y era como su oasis en ese momento de, vale, respiro, vuelvo a mí, me recompongo y continúo. También para el agotamiento físico, que por supuesto la primera pauta y algo que debe ser sagrado es el dormir con tu bebé todo el tiempo que puedas, porque las noches ya no van a ser las que eran hasta que pase un tiempo. Pero aún así pueden llegar momentos de verdadero agotamiento, de extenuación. Para eso la menta a mí me ayudó muchísimo, detrás de las orejas, inhalada, en las carótidas. Luego para toda la sintomatología física. Yo recuerdo y sigo padeciendo mucho de la espalda, que hay aceites esenciales que para mí fueron un bálsamo, como Blue Relief, menta, copaíba, lavanda o la sinergia Valor, que viene siempre conmigo. Esta sinergia la llaman el quiropráctico en la botella y ayuda muchísimo a realinear tanto el cuerpo como la mente, como la energía, porque al final somos energía y vibramos y tenemos una frecuencia, entonces nos va a ayudar a equilibrar todos nuestros centros energéticos. Esta sinergia yo siento que es imprescindible en un posparto y bueno, al final en todas las épocas de la mujer, en todas las fases, porque te ayuda a conectar contigo, con tu camino y a vivir alineada, ¿no? Siento también que el ciprés es un aceite imprescindible en el posparto. A mí me ayudó muchísimo con la subida de la leche, con esas molestias del pecho, cuando, bueno, pues en vez de la hoja de col típica, yo me ponía ciprés. Cuando notaba
que había algún tipo de obstrucción o inflamación en el pecho, me lo aplicaba siempre diluido y después de haber dado el pecho para que estuviera un ratito que ese olor no molestara al bebé, y de verdad que para mí fue maravilloso. Y bueno, siento que me ayudaron muchísimo y que creo que deberían estar de verdad como imprescindibles en los hogares de todas las mujeres en posparto y en puerperio. Bueno, y espero que te haya gustado esta pequeña aproximación a la aromaterapia aplicada a la maternidad. Si no sabes por dónde empezar, yo de corazón te recomiendo el kit de inicio, porque son 12 aceites esenciales que están escogidos de una manera magistral para que puedas abordar todo esto de lo que te he hablado, todos los campos a nivel físico, mental, emocional y energético, desde todos los sistemas del cuerpo, el respiratorio, digestivo, muscular, óseo, nervioso, todos. Y bueno, a nivel emocional. Con el kit de inicio tienes además un aceite vegetal chiquitito como este, como el V6, para hacer tus primeros roll-ons. Tienes unos botecitos chiquititos para hacer tus primeras premezclas. Un sobrecito de Ninja Red, que es una bebida energética antioxidante brutal para que la pruebes. Y lo mejor de todo es que tienes acceso durante 6 meses a una comunidad de formación en la que, como te he comentado antes, vas a encontrar un montón de recursos, formaciones semanales, cursos grabados de aromaterapia para embarazo, parto y posparto, aromaterapia para la crianza, crecimiento personal, espiritual, bueno, de todo lo que puedas imaginar. Además tienes mi acompañamiento personalizado e individualizado y bueno, vas a poder crear tu propio botiquín, tu propia alquimia. Vas a tener tu difusor importante, el kit de inicio también te trae un difusor en el que vas a poder combinar todos los aceites esenciales que quieras en beneficio de toda tu familia. También los animalitos, que no lo he mencionado, pero también beneficia a los animales. Y bueno, creo que es una manera maravillosa de iniciarse en aromaterapia. Con 1 o 2 aceites vas a tener una buena aproximación, un buen acercamiento a la aromaterapia, pero siento que te pierdes un mundo inmenso, que no es difícil, de verdad, parece que es un mundo muy amplio, pero teniendo varias pautas que además las tenemos muy bien organizadas para que sepas cuántas gotas, qué aceites mezclar para cada situación y cómo utilizarlos. Y desde ahí, con 4 pautas básicas, vas a poder experimentar y hacer lo que tú quieras cada día. Así que te animo de verdad a que te atrevas a darte ese regalo para ti y para toda tu familia, estés en la fase en la que estés, y que te dejes acompañar por alguien que esté haciendo esto desde el amor, que quiera ayudarte por amor y bueno, pues que lo disfrutes sobre todo, que sea un mundo nuevo, que puedas utilizarlo desde el disfrute, la conexión contigo misma y la consciencia. Muchas gracias por haberme acompañado, estoy aquí para lo que necesites, nos vemos en el próximo vídeo.